Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si te estás sumando a la radio, vamos a seguir con nuestra ronda de conversaciones, sumando diferentes matices en esta mañana que nos permite reflexionar. Arranca el fin de semana y está bueno para poder intercambiar con otras personas, con nuestros entornos, para replicar todo aquello que haga falta decir, ¿no? Y darnos conversaciones que realmente sean necesarias para la época que vivimos. Por eso insistimos en que nos llames a la radio, si estás cerca, tenés ganas de preguntar o de opinar sobre estas cuestiones. 11 3699 8660 es nuestro WhatsApp. Ahí podés dejarnos mensajes de texto o podés también grabar tu audio. Propongo arrancar esta segunda hora escuchando un fragmento de Rodrigo Rodríguez Torkins, este politólogo, especialista en políticas de desarrollo sostenible, cambio climático y gestión ambiental, en el encuentro de finanzas sostenibles que organizó el IAF, el Instituto de Ejecutivos de Finanzas. Fue el jueves en Buenos Aires. Según la mejor ciencia disponible, sobrepasamos 6 de los 9 límites planetarios de manera irreversible. Pérdida de biodiversidad, cambio climático, alteración del ciclo de nutrientes, contaminación ubicua, acidificación de los océanos, falta de recursos naturales estratégicos, agujero de la capa de ozono y podemos seguir. O sea, el cambio climático no es solamente el problema, lo era hace 20 años, hoy el problema es mucho más grande. Lo que sabemos es que la inestabilidad y la incertidumbre van a ser la nueva normalidad en la cual nos va a tocar operar en adelante. Es notable. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es notable porque en 1972 el Club de Roma publicó el famoso informe ordenado por al MIT llamado Los Límites de Crecimiento, donde se anunciaba justamente esto, que no se podía crecer inacabadamente porque de lo contrario, dentro de los 100 años posteriores a la publicación de este informe, quedaría sobrepasada la carga del planeta y los sistemas empezarían a colapsar. 52 años después, sabemos que el Club de Roma tenía razón. El Club de Roma el año pasado presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires una condensación actualizada del pensamiento científico que vienen impulsando desde hace tantos años. El libro se llama, en castellano, La Tierra para Todos y propone 5 cambios extraordinarios para la equidad global en un planeta saludable. Estos son: acabar con la pobreza, miren qué troncales, ¿no? Hacer frente a las grandes desigualdades, hacer foco en el poder de las mujeres, convertir en saludable el sistema alimentario, esto quiere decir que sea sano para las personas y para los ecosistemas, y pasar a una energía limpia. Este año, bueno, esto fue el mes pasado, el Club de Roma organizó un congreso internacional llamado Pensamiento y Acción, el camino a la regeneración, para empezar a cumplir con estos puntos. Entonces reunió a 60 especialistas que ofrecieron, en diálogos de alto nivel, un diagnóstico y parte de lo que ya se está haciendo a partir de la Tierra para Todos, aquel trabajo científico que propone los 5 cambios extraordinarios. No ha sido casual que el Congreso haya sido en Argentina. Silvia Zimmerman, fundadora del capítulo argentino del Club de Roma, es la actual copresidenta del Club de Roma Internacional desde hace poco más de un año, asumió en diciembre del 2024. Y vamos a conversar ahora con Gonzalo del Castillo, que es director ejecutivo del Club de Roma. Está acá, por supuesto, vive acá en Buenos Aires y nos va a ayudar a poder ahondar un poco en estas conversaciones que se dieron hace pocos días entre nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día.
Buenos días, Sergio. Bueno, encantadísimo, como siempre, de tener la posibilidad de sumarme a dialogar contigo y con todos los oyentes del programa. Así que muchísimas gracias por Ah. la cálida invitación. Bueno, qué potente todo lo que ocurrió en esos 2 días en Buenos Aires. Tantas cosas, ¿no? Algunas de las conclusiones que a mí me impactaron tienen que ver con esta idea de que el modelo de desarrollo que hemos venido experimentando ya está agotado y no hay tiempo para otros ensayos en esa misma dirección. Eso es bien fuerte porque nos interpela y nos invita a cambiar de un modo lo más rápido posible, ¿no? Definitivamente. Y lo más quizá paradójico de eso es que vos mencionabas al inicio de la charla el informe de los límites del crecimiento. Cuando hicimos la reedición a 40 años de ese informe, aquí publicamos para América Latina una versión nueva, le pedimos a Denis Meadows, que es uno de los autores originales del Claro. informe, que hiciera el prólogo. Y en el prólogo él mencionaba que si los cambios que se avisoraban necesarios en 1972 no se cumplían para el año 1976-78, es decir, a escasos años de desarrollado el programa, no se empezaban a hacer esos cambios, prácticamente iba a ser irreversible la situación. Ujú. Entonces decía, che, el nivel de urgencia ya fue muy marcado en los años 70. Claro. Y de los 70 en adelante, ahí siempre mencionamos el mismo motivo de por cuál digamos, se silenció lo que dijo el informe. Básicamente estábamos en una fiesta de frenesí de consumo y en una explosión de indicadores socioeconómicos tremendos. Entonces fue tal el nivel de éxito que nos adormeció el nivel de conciencia de las bases biofísicas del desafío que enfrentábamos. Entonces ahí ya sé, digo, si tenemos que decir, che, hoy en el encuentro del 24 y 25 de abril pasado, se reforzó lo del modelo de desarrollo que era insostenible, pero para ser, digamos, coherentes, tendríamos que decir que estas advertencias vienen siendo dadas muy fuertemente desde los años 70. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que 50 años de advertencia científica hayan caído, digamos, en un proceso de silenciamiento absoluto? Mm. Sí, es cierto esto y teniendo en cuenta lo que decís, Gonzalo, ¿sentís que la región tiene entonces un desafío mayúsculo que tiene que ver con esta urgencia que mencionás, pero también con las capacidades y el lugar geopolítico que ocupan nuestros países? ¿Qué pensás sobre eso? Sí, sin duda. Yo creo que ahí, en parte, retomando lo que te mencionaba recién, de lo que aporta América Latina, está en el germen de por qué no pudimos cambiar. O sea, por qué no pudimos cambiar de cuando se hizo el informe a la actualidad, básicamente es por la forma en la que entendemos y definimos el desarrollo, y por la Mm. forma en la que entendemos y definimos el devenir del ser humano en el mundo. Ese es el motivo principal por el cual durante los últimos 50, 60 años no pudimos cambiar. Ahora, esa forma predominante que ha logrado colonizar, digamos, todas las formas de entender el desarrollo, la verdad que no hay por qué cristalizarlas ni naturalizarlas. Son formas construidas, son narraciones, son mitos que nos inventamos a nosotros mismos, que Mm. producto de sus capacidades de incidir digamos, en la forma de las otras personas de ver el mundo, lo tomamos como verdadero y único. Y acá en América Latina, esos discursos están muy en debate. Por eso en el encuentro que hicimos invitamos a pensadores que están, digamos, insertos en lo que se conoce como pensamiento crítico latinoamericano, que muestran que en realidad en muchos rincones de América Latina, más allá de ser, digamos, un espacio central en lo que es disponibilidad de recursos naturales, que desafortunadamente, digamos, es el imaginario que se tiene de América Latina, que es un espacio que tiene vastos recursos hídricos, que tiene incontables recursos minerales, que tiene selvas, que tiene bosques, que tiene biodiversidad. Ese es el componente netamente biofísico, que es cierto. Pero después hay también formas distintas de definir el desarrollo que se vienen gestando en los territorios. Ujú. Formas que entienden lo que mencionan ustedes continuamente en el programa, una economía para la vida. Es decir, que en realidad todas las formas de pensar el desarrollo y las sociedades y la organización de las sociedades deberían poner en el eje, en el foco, en el centro, el cuidado de la vida. Obviamente eso no es el mainstream, no es la idea imperante hoy, pero sí hay muchas comunidades territoriales que están trabajando desde esa lógica. Entonces, el motivo que convocamos el Encuentro Internacional del Club de Roma aquí en Argentina era básicamente hacer ese diálogo entre pensamiento y sentir, es decir, el pensamiento y el sentir de América Latina, y hacerlo dialogar con la acción concreta en los territorios para tratar de generar nuevos imaginarios, nuevas narrativas, e incidir digamos,
en el contexto internacional y en el debate internacional en torno a cómo tenemos que pensar ese nuevo modelo de desarrollo. Claro, y esa mirada que nos devolves efectivamente no es la imperante y es bien real. En los territorios hay otra conversación, otro tipo de activación que podría desembocar justamente en esta transformación tan radical que viene necesitando la humanidad. De todas las exposiciones, de todo lo que ocurrió en esos 2 días en Buenos Aires, ¿qué fue lo que más te impactó, Gonzalo? Bueno, la verdad que cada uno de los espacios que tuvimos me parecieron sumamente ricos. Obviamente yo casi por un, entre comillas, fanatismo natural que tengo con uno de los invitados que tuvimos al encuentro, que se llama Enrique Leff, Sí. Que es el padre de la racionalidad ambiental en América Latina y uno de los principales referentes del pensamiento crítico que surge allá por los años 70 de esta parte, fue esta necesidad de repensar la racionalidad imperante. Y básicamente lo que dice Enrique es que nuestra sociedad está fundada sobre una racionalidad netamente económica y que esa racionalidad económica prácticamente no nos permite entender a la otredad. En este caso la otredad sería el pensamiento de las cosmovisiones de los pueblos originarios, las mismas comunidades territoriales que están pensando otro tipo de desarrollo y demás, no nos permiten ni siquiera verlo, porque lo único con lo cual nosotros definimos qué es lo que está bien y lo que está mal es una racionalidad heredada del pensamiento ilustrado, una racionalidad que reduce todo a cuestiones cuantitativas y de causa y efecto. Y en realidad, desde otras cosmovisiones, por eso lo que dice Enrique es la necesidad de fomentar ese diálogo con otras formas de entender el mundo, lo que vamos a ver es que no hay esa tal otredad. Escuchaba la canción de Cortina que ponía que decía, yo no soy nadie sin ti, o algo así mencionaba Sí. la canción, y básicamente esos pueblos y esas culturas y esas cosmovisiones lo que dicen es que no hay un otro. Estamos todos inmersos en una unidad del cosmos, o una unidad de la vida, que hace que la relación sea completamente simbiótica y desde el pensamiento más tradicional del Club de Roma, sistémica. Es decir, todo está completamente interconectado. Entonces, para mí, esa idea, que es, digamos, es una narración que nos tenemos que compartir entre todos, es la que tenemos que llevar a cada uno de los debates, entender que el mega multimillonario que hoy en día define con algoritmos el destino del mundo, en realidad está ahí producto de una red de relaciones que hace desde el más mínimo persona que está trabajando en el cultivo del tomate que alimenta a ese multimillonario, como el que está extrayendo los minerales necesarios para que se produzcan las plaquetas para que funcione la inteligencia artificial. Entonces, no hay independencia, estamos todos metidos en el mismo barco. Y esa fue un poco la lógica que tratamos de llevar en el encuentro. Poner en el centro la mirada de la unidad y el funcionamiento sistémico de la naturaleza como un todo. Y a partir de ahí, alumbrar algunas acciones en los territorios. Por eso durante el segundo día invitamos a muchos referentes que están trabajando en proyectos de restauración ecológica, que están trabajando en proyectos de uso de tecnología y de ciencia para desarrollar emprendimientos que regeneren la vida y demás, cómo pueden dialogar esa mirada de un pensamiento nuevo con esa mirada de acciones concretas para ver si a partir de esa interrelación podemos generar nuevas formas de devenir en el mundo. Y ahí el otro, te interrumpo, termino con eso, lo que mencionabas vos, y dentro de todo ese ejercicio y todo ese espíritu que yo le encuentro, pusimos también en el centro el trabajo que hicimos en La Tierra para Todos, que es ni más ni menos que tratar de cambiar el eje del debate, digamos, ambiental en el foco de que todo es a ver cómo hacemos para reducir las emisiones. Mencionabas a Rodrigo, que traías el recorte de su intervención en el encuentro, que él hablaba de los límites planetarios. Yo creo que hay como una especie de ceguera ambiental que piensa que el único problema que enfrentamos en relación a la cuestión ambiental es el dióxido de carbono. Que entonces hay que migrar las energías renovables y con eso estamos todos bien. Y la verdad que no es así. Tenemos un problema muchísimo más complejo porque estamos inmersos en una policrisis que no son un montón de crisis diversas sin conexión, sino que es una gran crisis con un montón de crisis completamente interconectadas. Entonces, el desafío es mayúsculo y tenemos que ver cómo hacer para llevar esa mirada sistémica al territorio, y La Tierra para Todos buscamos poner ese debate para ver cómo podemos guiar luego políticas públicas. Es muy interesante todo lo que nos acabas de decir, porque esta interconexión de la que hablabas hace un rato se condice enteramente con el modo de entender la
policrisis, que también, como acabas de decir, está interrelacionando todas las variables que entran a jugar y que evidentemente están desmadradas. Necesitamos darnos una nueva organización. En este sentido, quería pedirte que nos cuentes cuál es el camino que sigue, cuáles son esas acciones concretas que vos crees debieran darse en los territorios para acabar con la pobreza, terminar con la desigualdad, empoderar a las mujeres, que el sistema alimentario cambie definitivamente y que las energías renovables estén definitivamente también en el centro de la cuestión, ¿no? Bien, qué pregunta difícil. Yo creo que para empezar, lo más relevante es tratar de poner en práctica el pensamiento sistémico a la hora de afrontar cualquier tipo de desafío. Qué bueno. Y ahí vuelvo a alumbrar una de las primeras conclusiones, digamos, que estamos trabajando con lo de la Tierra para Todos, que cambia el eje de la forma en la que deberíamos enfrentar los desafíos ambientales. Entonces, una de las conclusiones centrales es que en realidad no tenemos que ir a abordar las problemáticas ambientales como solución, sino que en realidad tenemos que entender que los componentes sociales y los componentes económicos están directamente vinculados a los componentes ambientales. Entonces, ahí hay una de las máximas que plantea el informe de la Tierra para Todos, que dice que la función o sea, las soluciones posibles a los desafíos ambientales están directamente vinculados, y es una función de los cambios que logramos hacer en las cuestiones económicas y sociales, básicamente en reducir la desigualdad y la pobreza extrema. Si no ponemos el foco ahí, no vamos a poder solucionar los problemas ambientales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que avisora todo lo que viene diciéndonos la ciencia en términos de la eventualidad de un colapso sistémico si seguimos con este modelo de desarrollo, es que el nivel de cambios que se necesita es tan profundo que tenemos que volver a poner en el centro el componente comunitario y político del individuo, del ciudadano. Entonces, en principio es cambiar la lógica de que el ciudadano básicamente reduce su participación política al acto de hacer la emisión de un voto cada 2 años y al de ser un consumidor que mantenga en funcionamiento la lógica del consumo, y empezar a entender que el ser humano es por sobre todo el sum politikon aristotélico. Una persona que tiene que, en comunidad, trabajar y dialogar con otros para definir y poner en práctica esa idea de desarrollo. Eso es un cambio sistémico profundísimo. Ahora, en términos de soluciones concretas, tenemos un montón. En el informe de la Tierra para Todos identificamos más de 200 políticas públicas que son, digamos, claves para generar ese cambio, y unas 57 que deberían ser como muy prioritarias para lograr generar lo que planteamos como el gran salto. La mayoría de ellas están vinculadas a trabajar sobre el componente social, reducir la pobreza, reducir la desigualdad y empoderar no solamente a las mujeres, fundamental, sino también a las comunidades que tienen esas otras formas de entender esa idea, esas cosmovisiones y esas formas de entender la vida. Ya no solamente la economía o la sociedad, sino la vida. Porque una vez que entendamos la vida y nos entendamos como nosotros partes integrantes de ese entramado de vida, todo empieza a tener otra lógica. Cierro con esta idea también de lo que estamos haciendo en los próximos meses y años. Por un lado, en esta lógica de fomentar lo comunitario y la mirada política, estamos empezando a conformar una red latinoamericana para tratar de fortalecer esas miradas alternativas con acciones concretas en los territorios desde la lógica de poner en práctica el pensamiento. Entonces, hacemos pensamiento y acción, estamos articulando y desarrollando la red inicial de contactos para pensar en la implementación de proyectos concretos en los territorios. Y aquí en Argentina estamos arrancando la etapa de incidencia. Todo lo que hemos hecho durante el año pasado junto a Fundación Alimentaris en el marco del informe de la Tierra para Todos, está disponible para que cualquiera lo pueda leer. Vamos a tratar de dialogar con todos los actores para transformar esto que en principio es un gran diagnóstico y una especie como de hoja de ruta para pensar modelos alternativos, cómo lo empezamos a traducir en acciones en los territorios, es decir, en políticas públicas. Bueno, la verdad es una ventana que permite ver al menos unos rayos de luz incipientes para esa transformación. Fíjense ustedes que Gonzalo ha citado la necesidad imperativa de la participación ciudadana, una participación ciudadana real, la necesidad de implementar otras políticas públicas, y en ese sentido tienen 200 proyectos diferentes para poder llevar adelante.
Eso hace que podamos dar el gran salto, darle lugar a las cosmovisiones diferentes y establecer esta red latinoamericana que va a poner en marcha todo esto que en las conversaciones previas empieza a estar cada vez más claro, resulta más razonable y cercano a las personas. Así que hace falta más difusión, más conversación sobre estas cuestiones. Yo creo que la gran interpelación para todas las personas que estamos esta mañana escuchando la radio, que escucharán luego el podcast, es esta, ¿no? Y que refiere a qué parte vamos a poner de nuestras habilidades para que esta conversación llegue a los lugares donde debiera llegar y también tenga la capacidad de conmovernos para hacer desde el lugar que ocupemos. Así que estamos muy agradecidos con el aporte que están haciendo desde el Club de Roma, con el trabajo que hacen desde hace tanto tiempo y sigamos porque hay mucho todavía por comunicar. Un gran abrazo, Gonzalo. Un gran abrazo, Sergio, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación a conversar hoy. Gonzalo del Castillo, director ejecutivo del Club de Roma, que anticipó hace tanto tiempo que los límites planetarios no se podían sobrepasar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.